El día que la camarera embarazada destruyó a un magnate. «Te juro que no volverás a verme jamás». La voz de Elena era un grito crudo de furia mientras firmaba los papeles de divorcio. Marcos Guzmán, dueño de la cadena hotelera de lujo más grande de la nación, sonrió fríamente. Perfecto. Una mujer menos de la que preocuparse. 3 años después, Marcos entró en El Latido Negro, el restaurante más exclusivo y escandalosamente caro de Madrid, y lo que vio lo paralizó hasta la médula, cambiando su mundo para siempre. El Hook. El encuentro en el epicentro de la opulencia. El Aston Martin Vantage negro se deslizó hasta detenerse frente a la entrada. Marcos, 44 años, ajustó su Rolex de platino. Encarnaba el éxito. Dueño de un imperio hotelero, con una fortuna que superaba los 300 millones de euros. «Buenas noches, señor Guzmán», saludó el valet con una reverencia exagerada. Marcos asintió. Su traje Tom Ford de 15.000 oro cayendo perfecto sobre su atlética figura. Había cerrado el trato más importante de su carrera, la adquisición de una cadena rival. Era hora de celebrar con Valeria Solís, 26 años, la supermodelo que lo acompañaba esa noche. El interior de El Latido Negro era un espectáculo de riqueza, donde una sola cena costaba más que el salario mensual de 3 familias promedio. Marcos se acomodó en su silla, disfrutando de la vista panorámica de una ciudad que parecía pertenecerle. Elena había sido un simple tropiezo temporal, una lección de que no debía mezclar sentimientos con negocios. «¿Gusta que le traiga la carta de vinos, señor?», preguntó un discreto camarero. «El Chateau Lafite Rothschild 2005», ordenó sin mirarlo. Mientras revisaba sus correos, una figura se acercó a su mesa con la botella. Marcos levantó la vista para confirmar la etiqueta. En ese instante, su teléfono dorado se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estrépito metálico. Elena Miller estaba de pie ante él. Llevaba el uniforme del restaurante, una blusa blanca inmaculada, falda negra y un delantal que no podía ocultar, lo que le golpeó como un puñetazo directo al corazón. Estaba embarazada, de unos 7 meses. Su rostro había perdido el brillo de antaño, reemplazado por líneas de fatiga y una palidez que gritaba noches de insomnio. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos verdes, los mismos que una vez lo miraron con amor incondicional. Ahora lo observaban con una mezcla de shock, humillación y pánico absoluto. «¿Desea que abra la botella, señor?», preguntó Elena, intentando sonar profesional, aunque su voz se quebró al final. Marcos permaneció paralizado. Su mente, que procesaba decisiones multimillonarias a la velocidad del rayo, simplemente se había desconectado. ¿Sara? ¿Su Elena? La mujer que había echado de su vida como si fuera basura hace 3 años, estaba embarazada y sirviendo mesas. Los recuerdos lo inundaron. Elena rogándole que tuvieran hijos, y él diciéndole fríamente: un niño sería una distracción innecesaria y costosa. Y ahora ella estaba allí, esperando al hijo que él se había negado a tener con ella. «Señor», repitió Elena, ahora más tensa, consciente de que la extraña quietud en la mesa comenzaba a atraer miradas. «¿Quiere que abra la botella?» Yo, tartamudeó Marcos, sintiéndose un adolescente nervioso por primera vez en décadas. Justo entonces, la voz alegre de Valeria Solís resonó en la entrada. «Marcos, lo siento, el tráfico era imposible». Valeria se acercó como una aparición de otra dimensión. Su vestido de diseñador, costando probablemente más de lo que Elena ganaría en 6 meses. Elena, al verla, sustituyó su vulnerabilidad por una máscara de dignidad profesional. «Disculpe,
dijo Elena con voz firme. Enviaré a otro camarero para que les atienda esta noche. Se dio la vuelta. Pero Marcos, por un impulso que no pudo controlar, extendió la mano y le tomó el brazo. Elena, espera. ¿Todo va bien, cariño?, preguntó Valeria, mirando con curiosidad la escena. Marcos, sosteniendo el brazo de una camarera embarazada que parecía a punto de huir. Elena se soltó con delicadeza. Todo está perfecto, señorita. Disfruten su cena. Y sin darle a Marcos otra oportunidad de hablar, se dirigió hacia la cocina, llevándose consigo el equilibrio emocional que él había construido cuidadosamente durante 3 años. Si estuvieras en el lugar de Marcos, habrías fingido no reconocerla para evitar el escándalo, o habrías reaccionado igual de impulsivamente. Déjanos tu opinión en los comentarios. La cruda verdad de la traición. La cena fue una tortura exquisita. Marcos simulaba escuchar a Valeria, pero sus ojos buscaban obsesivamente cualquier rastro de Elena. Al día siguiente, canceló la reunión más importante de su año. Por primera vez, su imperio no era la prioridad. Necesito que investigues a alguien, le dijo a Carmen, su asistente personal. Elena Miller, necesito saber dónde vive, cuál es su situación financiera actual y, sobre todo, necesito saber todo sobre el hombre que la embarazó. Esa tarde, Carmen regresó con una carpeta. Marcos se preparó para lo peor. Señor Guzmán, esto es doloroso. La verdad golpeó a Marcos como una avalancha. Elena vivía en un apartamento alquilado en el barrio La Paloma. Trabajaba 5 noches a la semana por 12 euros la hora más propinas. Y además, limpiaba casas los fines de semana en la zona de Las Rosas para llegar a fin de mes. ¿Y el padre del bebé?, preguntó con la voz tensa. Se llama Javier Ruiz, un arquitecto. Tuvieron una relación seria después del divorcio. Le propuso matrimonio. Pero él estaba casado. Elena lo descubrió a los 5 meses de embarazo, cuando su esposa legítima se presentó en su puerta. ¿Y qué hizo él? Le ofreció dinero para solucionar la situación. Cuando Elena se negó, le dijo que no quería saber nada del bebé. Marcos cerró los ojos, imaginando la escena. Elena, traicionada de nuevo. Sola. Hay más, continuó Carmen. Elena asiste a una clínica pública por falta de seguro privado. Ha tenido complicaciones leves, hipertensión, anemia. Los médicos le recomendaron reducir el estrés y el trabajo. Marcos sintió la bilis subirle a la garganta. ¿Por qué no me contactó cuando Javier la abandonó? Carmen lo miró con una extraña expresión. ¿Recuerda cuáles fueron sus últimas palabras para ella, señor? Si alguna vez tienes problemas, no son míos. Elegiste irte. Ahora vive con las consecuencias. Murmuró. Pero hay algo más que encontré en los registros del hospital, dijo Carmen en voz baja. En su documentación médica, Elena puso su nombre como contacto de emergencia. El silencio fue ensordecedor. No tiene familia aquí, señor, explicó Carmen. Cuando le preguntaron a quién llamar en caso de una emergencia de parto, puso su nombre y el número de su oficina. Marcos se hundió en su silla. Había sido cruelmente abandonada por 2 hombres. Y sin embargo, cuando necesitaba el nombre de alguien en quien confiar para salvar su vida, puso el suyo. ¿Qué voy a hacer, Carmen? Vaya a verla, sugirió su asistente, por primera vez dejando de lado el profesionalismo. Pero no como el CEO que va a rescatar a la damisela en apuros. Vaya como el hombre que todavía la ama y quiere una oportunidad de ser mejor. Marcos se levantó, una determinación que no había sentido en años brillando en sus ojos. Tienes razón, pero primero, quiero que te pongas en contacto con la doctora Vidal del Hospital La Fe. Reserva una cita para Elena, si es necesario bajo un nombre falso, y quiero que se pague anónimamente su alquiler durante los próximos 6 meses. Dale a me gusta a este video si crees que Marcos está haciendo lo correcto. Comenta si crees que Elena debería darle otra oportunidad.
Confesión en público. Marcos llegó a El Latido Negro esa noche en taxi. No podía usar su ostentación. Necesitaba ser un hombre desesperado, no un magnate. 10 minutos después, estaba sentado en una mesa en la sección VIP de Elena. Ella lo reconoció al acercarse. Su cara palideció. «Buenas noches. ¿Desea ordenar algo?» «He estado investigando, Elena», la interrumpió, y vio sus ojos ensancharse en shock. «Sé lo de Javier. Sé lo que te hizo». El blog de notas de Elena se le resbaló de las manos. «No puedes estar aquí hablando de eso», susurró desesperada. «Por favor, Marcos, me van a despedir». «Entonces ven conmigo. Vayámonos a un sitio donde podamos hablar en privado». «No puedo dejar mi turno», protestó, con la voz quebrándose. «Necesito este trabajo». «¿Para qué?», preguntó Marcos directamente. ¿Para pagar el alquiler de un horrible apartamento? ¿Para ir a una clínica pública donde te tratan como a ganado? ¿Cómo te atreves?», explotó Elena. «¿Quién te dio derecho a investigar mi vida?» «Me da derecho el hecho de que te amo», gritó Marcos, su voz lo suficientemente fuerte como para que varias mesas se giraran a mirarlos. El silencio fue total. Elena se quedó paralizada. Marcos se dio cuenta de que acababa de pronunciar las palabras que se había negado a sí mismo durante 3 años. «Señorita Miller», la voz del gerente cortó la tensión. «El caballero se marchaba», dijo Marcos con firmeza. Sacó un billete de 100 euros y lo dejó en la mesa. Pero se dirigió al gerente. «Me gustaría hablar con usted sobre Elena». «¿Conmigo?» ¿Sabe que Elena está embarazada de 7 meses y medio y que los médicos le han recomendado reducir sus horas por complicaciones relacionadas con el estrés?» El gerente se puso incómodo. Marcos continuó. «Soy Marcos Guzmán, y Elena es mi exesposa. Mi exesposa, que ahora está embarazada y se está reventando a trabajar, porque fui un idiota que la dejó sin nada al divorciarme». «¡Marcos! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Basta ya!». Elena lloraba, pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de algo mucho más complejo. Alivio, confusión y una pequeña chispa de esperanza. «Lo que usted puede hacer», dijo Marcos al gerente, «es darle el resto de la noche libre. Yo pagaré las propinas que pierda». «No puedo», susurró Elena. «¿No puedes qué?» «No puedo volver a confiar en que no desaparecerás cuando te canses de jugar al Salvador». «Tienes razón», admitió Marcos. «Fue cruel. Fui un cobarde. Pero Elena, no puedo vivir sabiendo que la mujer que amo está cargando con todo ese peso sola». «¿La mujer que amas? ¿Ahora me amas?», preguntó Elena con incredulidad y dolor. «Te he amado todos estos años», confesó Marcos, con la voz rota. «Pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Lo que cambió es que te vi anoche y recordé lo que se sentía estar vivo. Lo que cambió es que descubrí que has sido traicionada por 2 hombres, y no puedo ser el segundo en abandonarte sin luchar por ti». Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, había determinación. «Dame 5 minutos para cambiarme», dijo finalmente. «Te prometo una cena, una conversación. Eso es todo lo que pido», respondió Marcos, aunque ambos sabían que mentía. Estaba pidiendo una segunda oportunidad para ser el padre de ese niño. La condición final de un nuevo padre. Marcos llevó a Elena a la trattoria del abuelo, un lugar familiar en Little Italy de Madrid. Quería lo opuesto a su vida pasada. «¿Por qué ahora, Marcos?», preguntó Elena. «Porque soy un cobarde», respondió él con brutal honestidad. «Y verte embarazada me obligó a enfrentar que había perdido no solo a una esposa, sino la oportunidad de tener una familia real. Javier me rompió el corazón porque mintió sobre quién era. Tú me lo rompiste porque fuiste honesto sobre quién eras. Pero la diferencia más importante, Marcos, es que contigo nunca sentí que fueras un mal hombre. Sentí que eras un hombre con miedo a amar. ¿Y qué soy ahora?
No lo sé. La verdad es esa. No sé si eres el mismo hombre asustado de hace 3 años o si realmente has cambiado. Quiero la oportunidad de amar no solo a ti, sino al bebé que llevas dentro, dijo Marcos. Quiero ser el padre que ese niño merece, aunque no sea el padre biológico. ¿Sabes que no es tuyo? Sí, y no me importa. Ese niño va a crecer sin padre porque un cobarde lo abandonó. Si me das la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño pueda tener. Tengo una condición, dijo Elena, secándose las lágrimas. Si hacemos esto, si te doy esta oportunidad, tienes que estar completamente comprometido desde el principio. Cuando el bebé nazca, vas a estar ahí. Cuando tenga cólicos a las 3 de la mañana, vas a estar ahí. Cuando yo esté agotada y hormonal, tú vas a estar ahí. Estaré allí, prometió Marcos sin dudar. Mi empresa puede funcionar sola. La tecnología me permite estar en casa. Mark Sterling, el adicto al trabajo obsesivo, está dispuesto a trabajar desde casa para cambiar pañales. Me gusta ese cambio, sonrió Elena. Una oportunidad. Eso es todo lo que te doy. Si me haces daño de nuevo, no habrá una tercera. No habrá necesidad de una tercera oportunidad, prometió Marcos. Epílogo. La verdadera riqueza. 6 meses después, Marcos estaba sentado en el suelo de su nuevo hogar familiar en un barrio tranquilo, con Mateo, 6 meses, en su regazo, leyéndole un libro de animales de granja. Elena entró, llevando 2 tazas de café. Ella había recuperado su trabajo como profesora de arte a tiempo parcial. Somos una familia no tradicional, ¿sabes?, dijo Elena, sentándose a su lado. Tenemos al millonario que dejó su empresa para ser padre a tiempo completo, a la profesora de arte que se enamoró 2 veces del mismo hombre, y al bebé que tiene al padre más devoto del mundo, a pesar de no compartir su ADN. Tienes razón. Marcos se acurrucó con ella, y no lo cambiaría por nada. Mi vida anterior estaba vacía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada de lo que realmente importaba. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó Elena. Marcos miró su sala de estar caótica, llena de juguetes, libros de paternidad y el amor imperfecto que habían construido. Miró a Elena, con manchas de pintura en las manos y el pelo revuelto, y a Mateo, durmiendo en sus brazos. Esto, dijo simplemente, esta vida caótica, imperfecta, completamente impredecible. Esta familia que construimos juntos, este amor que es más real que cualquier cosa que haya sentido antes. ¿Incluso cuando Mateo nos despierta cada 2 horas? Bromeó Elena. Especialmente entonces, rió Marcos, porque en esos momentos de las 2 a.m., cuando trabajamos en equipo para calmarlo, es cuando me siento más vivo. Marcos la besó suavemente, sintiendo una gratitud abrumadora. Hace 3 años, había sido el hombre más rico y miserable del país. Ahora, tenía menos dinero, pero era infinitamente más rico en todo lo que importaba. La traición de Javier y la propia estupidez de Marcos habían sido el catalizador para que ambos encontraran, finalmente, la verdadera felicidad. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con tus amigos y familiares. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. ¿Qué crees que hará Marcos en los próximos 5 años? ¿Expandir su imperio o tener otro bebé? Comenta abajo. La transformación radical de Marcos. De CEO a padre. A tiempo completo el desafío del equilibrio. Retos de padre multimillonario. 6 meses después del nacimiento de Mateo, la vida de Marcos Guzmán era irreconocible. Sus mañanas ya no comenzaban con un café solo y una revisión de los mercados de valores de Asia, sino con el llanto exigente de un bebé a las 6 a.m. y el olor a pañales sucios.
Una tarde, Marcos estaba en su oficina en casa, una habitación que antes era su gimnasio personal, intentando concentrarse en una videollamada con su gerente de operaciones en Dubái. Señor Guzmán, necesitamos su aprobación para el presupuesto del nuevo resort en Maldivas. La cifra final es de 95 millones de euros. En ese momento, Mateo gateó a toda velocidad hacia el escritorio y agarró el cable de red con la boca. Marcos, con el rostro pálido, tuvo que levantar al bebé con una mano, mientras con la otra desconectaba el micrófono. Disculpen un momento, un asunto personal. Marcos intentó ser profesional, pero cuando Mateo soltó un fuerte eructo en el micrófono abierto, el ejecutivo de Dubái no pudo contener la risa. Parece que tiene competencia por su atención, señor Guzmán. La más importante, respondió Marcos, forzando una sonrisa. Cancele la reunión, Roberto. Le enviaré mi aprobación por correo después de la siesta de la competencia. Colgó, dejó a Mateo en el suelo con un juguete y se frotó la cara con ambas manos. La culpa lo asaltó. Había prometido a Elena estar allí, ser un padre activo, pero sentía que estaba fallando en ambas áreas. Su imperio se gestionaba con una mano y su paternidad con una mente dispersa. Esa noche, mientras Elena dormía profundamente, exhausta por el día, Marcos se sentó junto a la cuna. «No me importa que no seas mi sangre, pequeño», susurró. «Eres mi hijo y estoy aquí. Pero, ¿cómo me convierto en el hombre que Elena y tú necesitáis y a la vez dirijo un imperio?» Marcos estaba enfrentando el dilema universal de la vida laboral y familiar, magnificado por la escala de su fortuna. ¿Debe renunciar a parte de su imperio para ser el padre que prometió? ¿O intentar tenerlo todo y arriesgarse a repetir su error pasado? Comenta tu opinión. La primera crisis. La desconfianza vuelve a los 8 meses de vida de Mateo. Elena tuvo que regresar a su trabajo como profesora de arte a tiempo completo, debido a una oportunidad inesperada de ser directora de departamento en su escuela. Aunque Marcos había insistido en que no necesitaba trabajar por dinero, Elena mantenía su dignidad. «Estoy contigo porque te quiero». «Marcos, no porque te necesite», le recordó. «Mi trabajo me define tanto como tu imperio te define a ti». Marcos respetó su decisión. Sin embargo, la tensión comenzó a acumularse. Una noche, Marcos tuvo que viajar inesperadamente a Lisboa para resolver una crisis legal en un hotel recién adquirido. Prometió regresar en 24 horas. «Te lo juro, Elena, es una emergencia, pero vuelvo mañana por la tarde, antes de la cena». La emergencia en Lisboa se prolongó. 24 horas se convirtieron en 48 y luego en 72. Marcos estaba absorto en reuniones de alto nivel, abogados y negociaciones que movían millones de euros. Cuando por fin regresó a Madrid, en su jet privado y 3 horas más tarde de lo prometido, Elena lo recibió en la puerta con un rostro de mármol. «Mateo te ha echado mucho de menos», dijo ella con una voz extrañamente calmada. «Lo sé, lo siento mucho. Fue una pesadilla. Tuve que...» Marcos intentó abrazarla, pero ella se apartó. «No necesito un recuento de tu guerra de negocios, Marcos. Necesito al hombre que prometió que no volvería a desaparecer». «No desaparecí, estaba trabajando. Para esto trabajo, para que no te falte nada». «Ahí está», lo interrumpió Elena, con lágrimas en los ojos. «El dinero. Siempre es el dinero. Creíste que podías compensar tu ausencia con un jet privado, con las niñeras que nos pagas, con las facturas que cubres. ¿Yo no?» «Sí, lo haces», continuó ella con un dolor punzante en la voz. «Llevas 3 días fuera. ¿Sabes quién consoló a Mateo en medio de la noche? ¿Sabes quién se quedó despierta con él por el dolor de la dentición? Fui yo. Yo sola. Igual que hace 3 años». Marcos sintió el golpe. Se dio cuenta de que, sin querer,
había vuelto a caer en su patrón destructivo, el de priorizar el negocio sobre su familia, asumiendo que el dinero era un sustituto aceptable para su presencia. Teche, me equivoqué, Elena. No tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con mi promesa. Lo siento. No basta, Marcos. Necesito que me demuestres que no voy a ser abandonada por tercera vez. Suscríbete al canal para seguir de cerca el viaje de redención de Marcos. La decisión radical. El verdadero sacrificio. La confrontación golpeó a Marcos profundamente. No se trataba de Lisboa. Se trataba de la confianza rota. Durante la semana siguiente, él se dedicó por completo a la familia, pero Elena permaneció distante. Finalmente, Marcos tomó la decisión más arriesgada de su vida profesional. Una mañana, convocó a Carmen a la casa. La misma mujer que le había ayudado a desvelar la verdad sobre Elena. Carmen, necesito que contactes a Roberto Valera. Lo voy a nombrar CEO Global de Guzmán Holdings. Carmen parpadeó incrédula. CEO Global. ¿Pero usted? Voy a ocupar el puesto de presidente del Consejo de Administración. Será un puesto no ejecutivo. Mi función será la de supervisión estratégica, grandes decisiones, pero sin la carga operativa diaria. Señor, eso significa reducir su carga de trabajo en un 80%. ¿Está seguro? El mercado podría tomar esto como debilidad. Que tomen lo que quieran, replicó Marcos con una nueva calma. Carmen, ¿recuerdas lo que dijiste? Que esta familia me hacía comportarme como un ser humano, no como una máquina de hacer dinero. Ahora lo entiendo. No puedo tenerlo todo. Y la verdadera riqueza no está en las acciones de la empresa, sino aquí. ¿Y qué le dirá a la junta directiva? Les diré la verdad. Estoy priorizando mi familia y la salud mental de mi matrimonio. Y les diré que, si no lo entienden, pueden vender sus acciones. Carmen asintió, con una sonrisa de aprobación que rara vez le había mostrado. Más tarde, Marcos se sentó con Elena, quien estaba preparando la cena. Acabo de nombrar a Roberto Valera como el nuevo CEO de Guzmán Holdings. He renunciado a la gestión diaria. Elena dejó caer la cuchara en el cuenco. Marcos, ¿qué estás diciendo? ¡Tú eres la empresa! No, yo soy tu esposo y el padre de Mateo. La empresa es solo un medio. Si tuviera que elegir entre la gestión de un resort de 95 millones de euros y la calma de mi familia, elijo la calma. Elijo a mi familia. Elijo la vida que debería haber construido contigo desde el principio. Marcos le tomó la mano. Este no es un gesto romántico, Elena. Es la única forma de demostrarte que mi prioridad ha cambiado. Ya no soy el hombre asustado que huyó de la responsabilidad. Soy el hombre que se queda y lucha por los suyos. Elena lo miró, y por primera vez en semanas, el muro de desconfianza que había levantado comenzó a resquebrajarse. Si fueras Elena, ¿el sacrificio profesional de Marcos sería suficiente para restaurar completamente tu confianza? Vota en los comentarios. El arte de ser familia, un final significativo. El nombramiento de un nuevo CEO y la renuncia de Marcos a la gestión diaria causaron un terremoto en los mercados. Pero a Marcos no le importó. Su vida se reajustó. Ahora, él era quien llevaba a Mateo a la guardería, quien hacía la compra, quien se encargaba de las noches de dentición. Y por fin, la sonrisa real de Elena regresó. Un año después, la familia Guzmán estaba en el Parque del Retiro en Madrid. Marcos corría tras Mateo, quien ya caminaba, mientras Elena los observaba desde un banco. Marcos estaba vestido con vaqueros y una camiseta. Su Rolex de platino había sido reemplazado por un reloj digital que también funcionaba como temporizador de cocina. Se tropezó, cayendo en el césped, y Mateo aterrizó encima de él, riendo a carcajadas.
Papá es un tonto, gritó Mateo. Marcos lo abrazó, sintiendo el peso de su hijo en su pecho. Esto era real. Era agotador. Y era la felicidad más profunda que había experimentado. Elena se acercó, sonriendo. El gran Marcos Guzmán, dueño de medio mundo, vencido por un niño de 1 año y medio. Me declaro en bancarrota emocional, dijo Marcos, levantándose y besándola. Pero nunca he sido más rico. ¿Extrañas el viejo Marcos?, preguntó Elena, suavemente. Marcos miró a su alrededor. El sol brillaba sobre las familias en el parque. Él tenía a Elena, su esposa por segunda vez. Se habían casado discretamente 6 meses después de la decisión del CEO. Y a Mateo, el hijo que había elegido con todo su corazón. El viejo Marcos era una fachada elegante sobre un edificio vacío. Este Marcos, dijo, tomando la mano de Elena y colocándola sobre su corazón. Está lleno de cicatrices de arrepentimiento, pero también de amor. Elegí tarde, Elena, pero elegí bien. Sí, elegiste bien, susurró ella, apoyando su cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más importante de esta historia, Elena? ¿Qué? Que el amor no es una inversión que puedas comprar o un contrato que puedas romper. Es una elección diaria. Y la elección de quedarme, de ser un padre para Mateo, me salvó del peor destino de todos, el de ser el hombre más rico del cementerio y el más solo. Si has llegado hasta aquí, significa que crees en las segundas oportunidades y en el poder de la redención. Déjanos un comentario con una palabra que describa el viaje de Marcos y no olvides darle like y compartir. Hasta la próxima historia. Tuyet voy. Tôi rat san long viet tiep. De câu chuyện đạt đến cao trào và có một kết thúc thực sự trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi sẽ tập trung vào thử thách cuối cùng của Marcos. Đối mặt với quá khứ, cụ thể là cha ruột của Mateo, và chứng minh tình yêu thương vượt lên trên mọi ràng buộc sinh học. La prueba final. El regreso del cobarde. La amenaza inesperada. 2 años después de la boda secreta de Marcos y Elena, la vida se había asentado en una rutina cómoda. La guardería, las reuniones estratégicas por Zoom, las clases de arte de Elena y el caos bendito de un niño de 2 años. Marcos había encontrado una paz que el dinero jamás pudo comprarle. Todo se derrumbó una tarde de martes. Marcos estaba en casa, en medio de una videollamada de supervisión, cuando Carmen, su asistente, lo interrumpió con un mensaje urgente y sombrío. Señor Guzmán, acabo de recibir un documento legal que requiere su atención inmediata. Es delicado. Marcos terminó la llamada abruptamente. ¿Qué es, Carmen? Es una demanda de paternidad y custodia parcial, dijo Carmen, su voz cargada de preocupación. El demandante es Javier Ruiz. Marcos se quedó petrificado. Había olvidado casi por completo el nombre del hombre que había traicionado a Elena. El arquitecto cobarde había regresado. ¿Custodia? ¿Después de 2 años de absoluto silencio? La voz de Marcos era un trueno contenido. Aparentemente, Javier ha tenido problemas financieros y su matrimonio ha colapsado. Ha estado siguiendo la vida de Elena y se enteró de su nuevo matrimonio y de su estabilidad económica. Alega que como padre biológico, tiene derecho a participar en la vida de su hijo y, crucialmente, beneficiarse de la estabilidad financiera que el niño está disfrutando. «Es un chantaje», escupió Marcos, golpeando el escritorio. «Sí, señor. Pero legalmente, él tiene un punto de apoyo. Su ADN». Marcos miró por la ventana, donde Elena jugaba con Mateo en el jardín. El pequeño reía al intentar esconderse detrás de las piernas de Elena. La idea de que ese cobarde pudiera acercarse a su familia, a su hijo, desató una furia primigenia en Marcos. ¿Crees que un padre biológico que abandona a su hijo tiene derecho a volver solo cuando la situación económica mejora?
Deja tu opinión en los comentarios. La batalla en el juzgado. Marcos y Elena enfrentaron la demanda juntos. Elena, aunque aterrorizada, se mostró firme. Había crecido en dignidad y fuerza. Ya no era la mujer dependiente de hace años. «No voy a dejar que se acerque a Mateo», dijo ella, con los ojos llenos de determinación. «No es por el dinero, Marcos. Es porque él no sabe lo que es el amor verdadero». El encuentro fue en la oficina del juez, una sala pequeña e intimidante. Javier Ruiz entró con un traje de aspecto barato, visiblemente nervioso, pero con una arrogancia estudiada. «Solo quiero lo que es justo, señoría. Quiero conocer a mi hijo». «¿Conocer a su hijo?», intervino Marcos, de pie, su presencia llenando la sala. Su traje, uno de sus pocos trajes restantes, irradiaba autoridad. ¿Dónde estaba su deseo de justicia cuando Elena estaba embarazada de 5 meses y él estaba negando la paternidad y ofreciéndole dinero para deshacerse de la situación? El abogado de Javier protestó, pero Marcos no se detuvo. «Dice, mi esposa puso mi nombre, el nombre del hombre que la abandonó cruelmente, como su contacto de emergencia. ¿Sabe por qué? Porque mi cobardía era al menos una verdad brutal. La suya, Javier, fue una mentira hipócrita. Ella confió en mí más que en el hombre que juró amarla». Javier miró a Marcos con odio y envidia. «Usted solo está usando su dinero para comprar a mi familia. Y usted está usando el ADN para chantajearla», replicó Marcos. «Este niño es mi hijo. Yo estuve ahí. Yo cambié pañales a las 3 a.m. Yo estuve en la clínica pública. Pagué el alquiler anónimamente y renuncié a un imperio para poder estar aquí. Yo elegí la responsabilidad que usted tiró a la basura». El juez, un hombre mayor y de rostro cansado, golpeó la mesa. «Suficiente. Señor Guzmán, no es el padre biológico. Su influencia aquí se debe a su matrimonio con la madre». «Señoría, con todo respeto», dijo Marcos, mirando directamente al juez. «La paternidad es una elección, no una casualidad biológica. Este niño creció en el vientre de una mujer que fue traicionada por su padre. ¿De verdad cree que la estabilidad de un niño de 2 años se gana con un certificado de nacimiento de un hombre que solo aparece cuando hay dinero?» Elena, hasta entonces en silencio, se levantó. «Señoría, cuando este hombre me abandonó, yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Estaba sola, asustada y trabajando como camarera. Él no se preocupó. Marcos, el hombre que una vez me hizo daño, me dio la mano. Él es el que limpia las lágrimas de Mateo y le enseña a decir, papá. Si mi hijo tiene que elegir entre un padre, que es sangre sin amor, y un padre, que es amor sin sangre, elegirá a Marcos. Keugoy Handong. Dale a me gusta si crees que la paternidad se gana con amor, no solo con sangre. El legado final. El juez se retiró por un largo rato. Cuando regresó, la tensión era palpable. «Señor Ruiz, las pruebas demuestran su paternidad biológica. Sin embargo, la ley prioriza el interés superior del menor. Las pruebas presentadas por la señora Miller y el señor Guzmán, en particular la evidencia de la repentina reaparición del demandante tras el cambio de estatus financiero del menor, sugieren que la motivación del demandante es principalmente monetaria». El juez miró a Javier. «El tribunal niega su solicitud de custodia y visitas. El niño tiene un padre en el señor Guzmán, un padre que ha demostrado un compromiso inquebrantable que usted, señor Ruiz, no tiene derecho a perturbar». Javier Ruiz salió furioso y derrotado. Marcos no le prestó atención. Se acercó a Elena y la abrazó con fuerza. «Se acabó, mi amor. Se acabó». El valor de la elección. Esa noche, Marcos y Elena estaban sentados en el porche.
viendo las estrellas después de acostar a Mateo. «Gracias, Marcos», susurró Elena, «no solo por luchar por Mateo, sino por luchar por la familia que hemos elegido ser». «Yo tengo que agradecerte, mi vida», respondió él. «Tú me enseñaste la lección más importante, que mi antiguo yo, el CEO implacable, era una mentira, y que mi yo actual, el padre con las rodillas raspadas, es la única verdad que importa». Marcos tomó la mano de Elena. «Yo elegí amar a un hijo que no era mío. Yo elegí dejar un imperio por la paz. Yo elegí convertirme en el hombre que necesitabas que fuera. La sangre no hace a un padre. La elección sí lo hace. Y cada día que me despierto contigo y Mateo, recuerdo que es la mejor elección que he hecho en mi vida». «Y eso es el verdadero éxito, Marcos». Marcos sonrió. La sonrisa cálida y sincera que le había reemplazado a la mueca fría de antes. El valor de su vida no se medía ya en millones, sino en el peso de un niño dormido en sus brazos y la confianza de una mujer que había aprendido a amar de nuevo. El magnate había perdido un imperio en la bolsa de valores, pero había ganado una familia y una vida que valían más que todo el oro del mundo. Y ese es un final feliz. Gracias por leer. Si esta historia te inspiró, compártela con tu familia. Y si quieres más historias sobre redención y el verdadero significado del éxito, comenta abajo.